El problema dice la siguiente forma. Dice la viga uniforme de 0.8 kN. Se refiere a la masa que debe tener la viga. Dice que está sujeta en el punto P, como dice ahí, se refiere a este punto. Aquí está pivoteada. Dice, calcule la tensión de la cuerda y las componentes de la fuerza P. Se refiere a la fuerza que se produce justo donde pivotea la viga, en ese lugar. Esta fuerza va a tener dos componentes, una componente en el eje vertical, es decir, en el eje Y o Y, y la otra en el eje horizontal, es decir, en el eje X. Entonces, acá nosotros nos piden realizar el cálculo de lo que es la tensión de la cuerda y también nos piden calcular, como se ha dicho, las componentes en P. El análisis sería de la siguiente forma. Primero, veamos cuáles son las incógnitas. Existen dos incógnitas, una que es la tensión, es decir, la tensión de la cuerda que se muestra acá, y la otra es las componentes de reacción en P, en el pasador P. Una hacia arriba, porque se debe entender que como la cuerda está bastante hacia acá, debiese reaccionar hacia arriba, ¿ya? Eso debemos entenderlo. Y la otra sería la reacción que viene hacia acá, ¿ya? El PX sería. Análisis. Primero vamos a calcular lo que es la tensión. Para calcular la tensión vamos a aplicar sumatoria de momento igual a 0. Lo vamos a aplicar en el punto P. Y de esa forma podemos calcular lo que es la tensión de la cuerda. Pero lo que calcularíamos, eso sí, porque recordemos que por fórmula se sabe que el momento es fuerza por distancia o fuerza por brazo. Entonces tendríamos un brazo a una fuerza aplicada en B. Por lo tanto, el brazo y la fuerza deben formar un ángulo de 90 grados. Por eso hay que recordar que hay que descomponer la T en un TI y en un TX. En esta oportunidad ocuparíamos aquí lo que es el TX por el brazo. Pero para ello hay que saber lo que es la descomposición, es importante. Y por último, hay que obtener lo que es P, lo que es las componentes en P. Entonces, las componentes, porque son dos, en P, sería componente en Y y componente en X. Para ello se hace sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, en el eje vertical y en el eje horizontal. En el punto P, como se aprecia acá, tenemos PX, PI, que son las componentes de la reacción P. Algo parecido ocurre en el punto B. Tenemos TI y TX. TI es T por el seno de 40. ¿Por qué? Porque cuando tenemos T sería la hipotenusa y TI sería el opuesto. Entonces, cuando tengo cateto opuesto, ocupo seno. Por lo tanto, en X sería el cateto adyacente, sería coseno. Por ese motivo, en X sería T por coseno de 40. Y en Y, T por seno de 40. Tenemos esta otra fuerza, que es este peso colgante, que es de 1200 newton, y el peso de la viga. Ahora, si te preguntas por qué tenemos acá 800 newton y acá 0.8 kilonewton, porque el kilo es un prefijo y corresponde a 1000, entonces sería 1000 por 0.8. Al aplicar suma de momentos en el punto P, es decir, suponiendo que ahí existe un pasador igual a 0, sería la siguiente forma. Primero vamos a comenzar con la fuerza, que es la tensión TI, la cual está a 3L cuartos. Esa está a esa distancia que tenemos ahí. ¿Para dónde giraría? Giraría así, que es el mismo sentido de acá. Por lo tanto, sería positiva. Entonces sería tensión por el seno de 40. Todo eso corresponde a lo que es la fuerza. Y la fuerza se debe multiplicar por el brazo, que es esta distancia.
que es 3L cuartos. 3L cuartos. Continuemos. Existe otra fuerza que es de 800, que está a L medio, está a la mitad de la viga, y hace girar esto en sentido contrario. Es decir, giraría así, contrario a esto. Porque si yo giro así, estoy girando así. Y esto de acá no es así, es así. Sería contrario, ¿no es cierto? Por lo tanto, el signo es negativo. Y sería la fuerza de 800, vamos a colocar 800, no nos vamos a colocar el apellido que es Newton. Nosotros sabemos que esto se mide en Newton, ciertamente. Y esos 800 los vamos a multiplicar por el brazo, que es L medio, como se muestra acá. L medios. Listo. Tenemos esa fuerza con ese brazo, esa fuerza con este brazo. Faltaría esta fuerza con el brazo L. Ya, esa fuerza, ¿para dónde gira? Igual que esa. Mismo signo. Negativo. Y sería de 1200. Entonces colocamos 1200. Sabemos que es en Newton. Y la multiplicamos, ¿no es cierto?, por lo que es el brazo, que es L. Y eso va a ser todo igualado a 0, porque esto está en equilibrio. Bueno, continuemos. Si divido toda esta ecuación por L, lo que sucede es que se van a cancelar las L's. Miren, vamos a copiar esto acá abajito. Entonces dividimos todo esto en L, todo esto en L, y todo esto de acá también en L. Bueno, el 0 no lo voy a dividir por L, porque 0 dividido en L es 0, sigue siendo lo mismo. Así que no tiene sentido. Ya, L con L se va, L con L se va, y L con L también se va. Es decir, se cancela. ¿Qué es lo que va a quedar? Va a quedar t por seno de 40 y esto multiplicado por 3 cuartos. Bajamos el menos, bajamos el 800. Como se canceló esa L, queda un 1 en su lugar y el 2 tal como aparece arriba. Bajamos el menos y acá queda 1200. Todo esto igual a 0. ¿Estamos? Ya, entonces continuemos. Entonces ahora tenemos que ver qué puedo hacer acá. Entonces lo que voy a hacer, voy a amplificar todo por 4 para eliminar el 4 y el 2. Es decir, vamos a hacer lo mismo, pero ahora multiplicando por 4. Entonces vamos a copiar esto y vamos a multiplicar cada uno de los términos por 4. Multiplicamos cada uno por 4, por 4, por 4, por 4. Y lo mismo, no tiene sentido multiplicarlo por 4 porque daría lo mismo. Cancelamos el 4 con el 4. Acá el 2 con el 4. Esto queda como un 2. Y acá vamos a tener que multiplicarnos. Entonces, ¿qué nos da? Nos daría lo siguiente. Nos da t por seno de 40. Esto se bajaría. Y esto por 3. El 4 desapareció. Acá quedaría 800 por 1 por 2, porque el 4 quedó convertido en un 2, ¿cierto? Menos 1200 por 4, igual 0. Entonces ahora esto lo vamos a pasar arribita para continuar con la resolución. Entonces resolvemos esto, que sería t seno de 40 por 3, lo cual va a quedar escrito como 3 seno de 40 y esto por t. Eso es aplicar propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Recordemos que 40 no está multiplicando al seno, sino que el 40 es el argumento. Pero acá voy a resaltar lo que es t, que es la tensión. Eso es importante. Acá, menos 800 por 1 por 2 daría menos 1600. Ahí tendríamos los 1600 y acá menos 1200 por 4 daría menos 4800. Y eso igualado a 0. Entonces, tanto el 1600 como el 4800 pasarían a este lado sumando, ¿no es cierto? Que esa es la forma rápida de realizar el despeje, recordemos eso. Entonces aquí quedaría esto. Y esto va a ser igual a 1600 más 4800, porque pasaron sumando. Bueno,
si sumamos S más S, daría 6400. Mantenemos el 3 seno de 40, todo esto por T, y esto va a ser igual a los 6400, he dicho. He dicho que al sumar S con S da 6400, entonces si quisiera despejar T, los 6400 quedarían dividido en esta cantidad que va a pasar dividiendo a todo lo que está a este lado, que es el 6400. Entonces colocamos lo que es 3 por seno de 40, que es todo esto lo que pasó dividiendo acá. Ingresamos esto a una calculadora y esto sería de la siguiente forma. Primero lo que es la fracción, arriba escribimos 6400, bajamos y abajo escribimos 3 seno de 40. Presionamos el igual y nos da lo siguiente. Nos da el resultado que pueden apreciar ustedes, que es 3318.88 newton. Sería la tensión. Lo otro que nos piden es las componentes X e Y de la fuerza. Entonces tenemos lo que es la tensión, debemos calcular lo que es Tx y Ti, y sería aplicando lo que es coseno y aplicando lo que es seno. Eso ya se explicó previamente. Tx sería la tensión, que son los 3318.88, y esto por coseno de 40. Entonces Tx nos daría el siguiente resultado al ser ingresado en una calculadora. En calculadora sería 3318.88, presionamos el por, el cos y el 40. Igual nos da 2542.41 aproximadamente, y esto se mide en newton. Vamos al TI. El TI sería de la siguiente forma, sería los 3318.88 newton, pero este sería por el seno de 40. ¿Y cómo se ingresa en una calculadora? Se ingresaría de la siguiente forma. Primero ingresamos el número 3318.88 por, ¿no es cierto?, 100, sin sería la calculadora, no sen, sin dice la calculadora, 40 y el igual. Y nos da 2133.33 y esto se mide en newton. Ahí tenemos las dos descomposiciones de la tensión, el Tx y el Ti. Entonces con esos valores los vamos a escribir acá arribita. Vamos a realizar la suma de fuerza en X y la suma de fuerza en Y. Al aplicar la suma de fuerza en Y, todas las fuerzas hacia arriba positivas y hacia abajo negativas. Hacia arriba, Ti, Pi, que sería la incógnita. Entonces Pi y Ti son positivas. Pi positiva, esta es la incógnita, y positiva también Ti, que es esta, que serían los 2133.33. Recordemos que todo esto está en newton, entonces no voy a colocar la unidad de medida. Negativas son hacia abajo, 800 y 1200. También todo está en newton. Igual a 0. Entonces ahora el PI lo dejo a este lado y paso el 800, el 1200 sumando al 0. Entonces queda 800 positivo, 1200 positivo. Todos son positivos, ¿no es cierto? Y negativo es este. El que se llama TI es negativo, pasó negativo a este lado. Entonces va a quedar PI igual a la suma de esto. Y nos daría menos 133.33 y esto se mide en newton. Y de esa forma nosotros tenemos la solución. Entonces podemos decir que el valor de PI es 133.33 newton
y es una fuerza que va hacia abajo. Ya, hemos calculado lo que es el PI y resulta que el PI no da en sentido hacia arriba, sino en un sentido hacia abajo. Entonces, si usted realiza el planteamiento mal, como lo realicé yo, le va a dar negativo. Entonces, si le da negativo, sería en sentido contrario a lo planteado. Que eso más que nada es. Acá no sucede eso, porque acá solamente hay dos fuerzas. Estamos claros que esta va hacia adentro y esta va hacia afuera. Entonces no hay nada de qué preocuparnos. Sería Px positiva y Tx negativa, pero Tx vale eso. Y eso va a ser igual a 0. Entonces al despejar quedaría el 2542.41 newton. Y aquí tendríamos el resultado. Listo. De esa forma hemos terminado. El presente problema dice de la siguiente forma. La viga uniforme que se muestra en la figura dice que pesa 500 newton y sostiene una carga de 700 newton. Dice, calcule la tensión en la cuerda y las componentes en la bisagra. La tensión de esta cuerda y cuáles son las componentes en la bisagra en el punto P, que de hecho lo coloqué 2 veces. Ya, iba a borrar ahí. Debe estar solamente ahí, ya. Las componentes X y Y. Bueno, acá tenemos las soluciones a las cuales deben llegar ustedes. Bueno, ahora vamos a presentar la retroalimentación correspondiente. Veamos ahora la retroalimentación correspondiente. Para ello hemos diseñado este diagrama de cuerpo libre, en donde el punto P tenemos las dos componentes existentes, en el eje X y en el eje Y. La componente en el eje Y está apuntando hacia abajo, como pueden apreciar ustedes, porque existen dos fuerzas, que serían los 500 newton y los 700 newton, hacia este lado de la viga, y la viga está pivoteada en B. Como la viga está pivoteada en B, al existir dos fuerzas hacia este lado, tendería a girar así. En el caso anterior, yo supuse, como estaba el punto B acá, entre las fuerzas, que la fuerza de reacción en el eje Y era hacia arriba. Acá no puedo suponer eso de ninguna forma, porque estas dos fuerzas van a hacer girar esto así, por lo tanto la reacción tiene que contraponerse al movimiento, ¿no es cierto?, para hacer lo que es el cero, que la suma de los momentos en P sea igual a 0. Tenemos los 500 newton a 0,5 L, porque están en el centro de gravedad, y los 700 newton a L. Comencemos primero con la componente I de la tensión, sería TI, por los 0,4 L. Entonces el TI sería T seno de 55 por 0,4 L. Los 500 por 0,5 L y los 700 por L. Cabe destacar que ambos son negativos porque van a girar así, en ese sentido, contrario a lo que dice acá. En cambio este gira tal como dice ahí, así. Si dividimos por L, cancelamos la L aquí, la L acá y la L acá, quedando T seno de 55 por 0,4, quedando 500 por 0,5 y quedando 700. Mantenemos esto, pero aplicando propiedad conmutativa, es decir, podemos cambiar el orden de los elementos, porque existen multiplicaciones. Lo puedo ordenar de esta forma. Acá, multiplicando 500 por 0,5, daría 250. Pasaría sumando al lado del 0. Acá tenemos 700 negativo, pasa sumando al lado del 0. Si sumo 250 con 700, daría 950. Y como tenemos el 0,4 por seno 55 multiplicando la tensión, pasaría dividiendo. En calculadora se coloca primero la fracción, después el 950, bajamos, ¿no es cierto? Y colocamos 0,4 por sin en la calculadora de 55. Presionamos el igual y obtenemos el resultado que está acá. Para poder encontrar lo que es Px y Pi, eso se encuentra con lo que es la suma de fuerzas en Y y la suma de fuerzas en X.
La suma de fuerzas en I sería el PI hacia abajo en negativo, lo igual que el 500 y el 700 también son negativos, y el TI sería positivo, que está ahí, igual a 0. La incógnita, que es el PI, lo pasé positivo y todo lo otro dejé acá. Al ingresar esto en una calculadora, sería menos 700 menos 500 más 2008,99.34, seno de 55, presiono el igual y me da el resultado que yo ando buscando. Para encontrar el PX, realizo suma de fuerzas en el eje X. Hacia acá positivo, hacia allá negativo. Positivo sería el PX, negativo sería el TX. PX positivo y negativo del TX, que es 2008,99.34. Pero este no se multiplica por sen, sino que por cos. Cos de 55 igual a 0. Pasamos el negativo al lado de la igualdad, donde está el 0, y quedaría positivo. Entonces serían en una calculadora 2008,99.34 por cos de 55. Presionamos el igual y obtenemos el resultado de la componente X en el punto P, donde está la bisagra. Y así hemos terminado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.